anunciamos al aire, ¿no? Así que seguramente lo habrá escuchado. Que se acerque unas personas, que se acerque por ahí algún tipo de personas a la radio. Nosotros no lo tomamos hasta como que, a ver, como una anécdota, porque no es la primera vez que nos pasa en medio, ¿no? Esto de que por ahí se Ya acerque estaba algún... prevista. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, Sí. porque venir apretando está bueno, y por ahí por algunas cosas que hacemos un periodismo duro, un periodismo de investigación, donde solemos no callarnos la boca. No es la primera vez que hablo, por suerte, con usted siempre ha sido muy amable y muy respetuoso, así que le agradezco ante todo eso. Pero bueno, decían por ahí una frase muy célebre, decía, ¿no? Ladran Sancho, que cabalgamos. Así que quiere decir de que por lo menos la gente de General Lavalle del Partido de la Costa nos está escuchando cada vez más, y eso está buenísimo. Y bueno, y poder estar. Vuelvo a decir, esto es para nosotros una anécdota, en donde obviamente nos impulsa a seguir trabajando el doble y obviamente a no callarnos, ¿no? Bueno, pero también es cierto que la intolerancia, y sobre todo la intolerancia que se tiene a veces contra la libertad de prensa, también es algo que a veces uno lo advierte casi diariamente. No se respeta la opinión del otro. La opinión, cuando a alguien no le gusta, no saben aceptar o hacerse su autocrítica o ponerse en el lugar del otro, aceptar algún error o defecto que hayan tenido. Es así, es de práctica eso, y bueno, y esa gente nociva hacia un derecho que debe ser respetado, que es el derecho de informar, el derecho de investigar, el derecho de interesarse desde otro lugar o con otra perspectiva que no es la que es la de quien critica. Claro, exactamente, no, por ahí no están acostumbrados a nuestro estilo, ¿no? De hacer periodismo y hacer radio de investigación y demás, y por ahí están más acostumbrados a decir el clima, sin desmerecer a ningún colega, ¿no? Pero sí, bueno, hoy hace frío, está nublado, leen noticias nacionales, locales y demás, pero sí, a título informativo. Por ahí nosotros somos más, nos explayamos un poco más y decimos nuestra opinión sobre cada una de esas informaciones, que a veces puede gustarte o no. Pero esto es simple, ¿no? Digo, cambia de dial, de última hoy puedes mirar otro web, qué sé yo, y se acabó la historia. No hace falta tener que mandar a nadie que me olía así como una, nos olía a nosotros como una celeste y blanca, para decirlo así, y no mandar a ninguno al frente. Era más celeste, ¿no? Y con el signo de la B que de su... Y bueno, pero bando, por decirlo así. Vos sabés que en esto, no sé si el doctor comparte la opinión conmigo, pero no es el hecho de que ellos hayan perdido la libertad de cambiar de radio y escuchar a otro. Lo que les interesa es silenciarte. Y la forma de silenciarte, el único método que conocen no es la razón, el debate, enfrentar y debatir ideas, sino que es el temor. Pero dejémoslo, ya está. Han recibido el mensaje, bueno, no nos vamos a callar. Lo que más, hay varias preguntas, ¿no?, para hacer. Yo sé que Dani también tiene algunas agendadas ahí. ¿Querés empezar vos y después seguimos? Sí, me gustaría mucho, porque dale. Una de las cosas que más me están preocupando es la crisis económica que se está precipitando. Todos los partidos de la costa, por ejemplo el partido de la costa nuestro, también calculo que General Lavalle, con toda la depresión económica que trajo las restricciones y los cierres de los pueblos en la economía y también el cepo ganadero. ¿Cómo ve usted la situación económica y cómo percibe las posibilidades de salida
que tengamos nosotros de una situación así, de subsistencia de General Lavalle del Partido de la Costa, doctor? Y yo creo que tanto en la situación sanitaria como en la situación económica de un comerciante o de un trabajador o de un productor rural, por decirlo también, tenemos que ir o terminar de aprender a convivir con la pandemia y luchar en todos los frentes, o sea, que lo económico no se retrase, que el comercio no se retrase, que la gente termine de aprender y a cuidarse individualmente ya, porque los mensajes han sido claros en relación a los cuidados, y bueno, y que la vacuna avance también para que le quite ese margen de muerte que tiene, y convivir, hay que convivir, y convivir quiere decir que volver a una normalidad, tal vez más administrada por la pandemia, pero volver a una normalidad, volver a las escuelas, volver a los comercios, volver al trabajo. Yo creo que es la salida. Doctor, hay una... el Partido UNIR, en definitiva, se preocupó muchísimo por la canalización, por el dragado del canal Magdalena, lo cual traería un importante desarrollo en la zona por la habilitación y mayor reactivación del puerto de General Lavalle, lo cual es para nosotros muy importante porque podría reflejar lo que es una fuente de ingreso, una distribución de trabajo. Y el desarrollo de las sociedades básicamente se hace en la aparición y alrededor de la fuente de trabajo. En este caso, las preguntas son varias. En primer lugar, si el proyecto este se cumple, porque ya está bastante avanzado, se cumpliera, ¿qué posibilidad de desarrollo tendría General Lavalle en función a esa apertura del puerto? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los inconvenientes que usted prevé que puede traerle la apertura de ese puerto a toda la región? Por ejemplo, la actividad sindical, el ingreso de contrabando, el narcotráfico, etcétera, que tendrían una vía de acceso mucho más ágil como para poder lucrar. ¿Cuál es su opinión, doctor? No, mi opinión es que con independencia de el partido, me parece que es algo ya, el canal Magdalena es sí, tiene que ser un hito de la reafirmación de la soberanía nacional, acercar hacia nuestra costa el ingreso de los barcos que vienen del exterior o la exportación, que va a revivir no solo el puerto de General Lavalle, sino todos los puertos que están en la provincia de Buenos Aires, y poner un control o una regulación más favorable a la República Argentina en cuanto al Tratado del Río de la Plata, exacto, que se cumpla de una manera más equitativa e igualitaria entre el Uruguay y la Argentina, y en cuanto a los otros, Lavalle, como ustedes saben, tiene una importancia en el pasado, que ha sido el tercer puerto de la República Argentina, que por X razones, tal vez algunas motivadas en, qué sé yo, en la falta de dragado, en la falta, en el centralismo de Buenos Aires, que por supuesto atrajo a las inversiones y a
y hacia otros puertos también, que no desviándoselos o quitándole importancia a General Lavalle. Parte de ello fue un salto tecnológico, como fue el cierre de los saladeros, que produjo lo que yo llamo la primera decadencia de General Lavalle. Y luego, por supuesto que si esto se reactiva, se logra que se drague la boca de la entrada de la ría, que se invierta en ampliar la banquina. Y bueno, eso va a traer, por supuesto, aparejados que existan mayores controles, que vuelva la aduana, que vuelva todos los controles que tiene que hacer el Estado para evitar eventualmente conductas nocivas, sea derivadas del narcotráfico, del contrabando o del delito que fuera. Y eso, por supuesto, tienen que resurgir los controles y tiene que volver a atraer inversores para que esto se reactive la mano de obra, se reactive la exportación desde General Lavalle. Es muy importante esto. Realmente, doctor. Yo quería hacer una pregunta, doctor. Volviendo al tema de lo que es el sistema de salud de General Lavalle, que es algo sumamente importante, además en esta época de pandemia. Digo, sabemos que tienen un hospital regional. Bueno, o sea, en realidad no se llama así, ¿no? Es un hospital chiquito, pero digo, ¿cumple hoy las necesidades para la cantidad de habitantes que hay en todo General Lavalle? Digo, porque sabemos también que no se hacen hisopados en el lugar, que tienen que derivarse, que digo, hoy la movilidad es algo fundamental para controlar el virus, ¿no? No, el sistema de salud, como vos lo decís, es muy precario. Se han logrado algunos avances, se han obtenido algunos respiradores, y hoy hay una terapia intermedia que está en construcción, pero por supuesto, hoy me parece que revive aquella idea o aquella obsesión que tuve y que sigo manteniendo, que es la necesidad regional de tener un hospital de alta complejidad en nuestra región, no solo de General Lavalle. O sea, que la gente se pueda atender en la región, no que tenga que ir a Mar del Plata, a Buenos Aires, a La Plata, y que eso ha traído, como sabemos, consecuencias nefastas, como es que fallezcan en el camino. ¿Con cuántas ambulancias cuenta hoy General Lavalle? No, tenemos cinco ambulancias, sí. 5 ambulancias. Más que nada por una situación en la que hoy los vecinos por ahí comentan, ¿no? Esto de no tener una posibilidad tampoco de transporte dentro de lo que es la región, con una facilidad de poder, o sea, vamos a decir, hay transporte, pero no un transporte continuo que pueda acercar o derivarse al Partido de la Costa, que es lo más cercano, o Dolores, ¿no? Donde derivan a las personas con algún problema de salud. Desde ya, esos transportes de salud, hoy por hoy, están a cargo del municipio, y es otra faceta de ese retroceso que existe, porque justamente estamos en tránsito de una licitación de un sistema de transporte acá en General Lavalle que no está visto o no está pensado solamente como un transporte local, sino como un transporte que sea regional, exactamente, porque localidades como General Lavalle, como Pavón, como el mismo partido de Tordillo, hoy somos localidades aisladas, y ustedes saben que por la entrada de General Lavalle pasan infinidad de micros de larga distancia o media y que no entran a General Lavalle.
y que tampoco ni siquiera te suben o te bajan en la misma entrada. Y bueno, eso es lo que hay que darle una vuelta de rosca, porque... ¿Por qué considera usted que los partidos, como bien lo está diciendo usted, están tan aislados desde a nivel nacional, estando también en su época con un gobierno perteneciente a su partido, ¿no? Aún así, ¿por qué no se logró este tipo de cuestiones? No, pero eso forma parte de una decadencia generalizada y que es vieja en el tiempo. Yo te comento, cuando yo era chico, venían los micros, entraban a la valle, te dejaban en las localidades, desde Buenos Aires, venía lo que llamaba el lechero, que entraba en todas las localidades y te iba dejando, iba llevando gente, y bueno, eso se ha perdido como se han perdido otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay una visión estructural, una visión planificada de los servicios que se deben cumplir en ese ámbito del transporte. Eso es lo que está diciendo usted, doctor, es fundamental. Usó una palabra básica, planificada, lo que significa analizar un problema, considerar sus variables y actuar en consecuencia. Lo mismo podemos decir nosotros en la parte de sanidad. Y hay otra palabra que usted utilizó y que es realmente muy atractiva, que es regionalización. Creo que las limitaciones económicas del Partido de la Costa, del Partido General Lavalle, se pueden disminuir y las virtudes se pueden potenciar si consideramos que los problemas de alto costo de mantenimiento y que requieren gran inversión puedan ser compartidas por varios municipios. Por ejemplo, no podemos pensar en una suficiente red de distribución de agua potable en la zona si no lo compartimos con otros municipios. No podemos pensar en una solución sanitaria en un hospital en la zona de alta complejidad si no hablamos de regionalización, porque son inversiones enormes de alto costo de mantenimiento, que se alejan de los presupuestos de los municipios, que tienen que ser apoyados tanto desde el punto de vista nacional como provincial, y entonces tienen que ser aptos por factores de rentabilidad y factibilidad para cubrir las necesidades de toda la zona. Quizás si uno pensara desde el punto de vista sanitario de una forma planificada y programada y tuviera interés por las estadísticas, trataría de determinar cuáles son las necesidades más importantes y más frecuentes del área, como para desarrollar en función de frecuencia, intensidad y daño que precisamos, no todos en general, sino particularmente punto por punto, ir desarrollando hospital regional con servicios actualizados, aptos y muy evolucionados para resolver puntualmente algunos problemas. El resto, satisfacerlo a través de una red de transporte que quizás, soñando en un país mejor y evolucionado, podríamos acceder a aviones sanitarios o helicópteros sanitarios, que no es tan mal la idea. Si acá un gobernador para ir a comer un asado en Tucumán utiliza un Learjet, ¿por qué no podemos tener nosotros un avión a hélice monomotor para transportar un enfermo o un helicóptero? No, perdón, lo tiene que contestar el intendente, pero la verdad voy a meter un bocadillo. También vos, la verdad, tu ingenuidad es maravillosa, yo te quiero, Cantoni, pero la verdad, a ver, viste, si no son del mismo palo, es medio complicada la historia. No, ahí está, es que no tenemos que ser... Ese es el error fundamental. Claro. No hay políticas de Estado. Exacto. Que trasciendan los partidos y lo que van a ir sucediendo.
porque convengamos, y eso me parece un error de todos los partidos políticos, sin distinción. El que viene dice que el que se fue hizo todo mal y todo es bueno lo que estamos haciendo nosotros, y así sucesivamente. Y eso no sirve, no le sirve a una sociedad que tienda al progreso, a la civilización y a la tolerancia y al respeto. Y yo te digo otra cosa, te agrego otra cosa. Vos hablas del transporte, a lo mejor para Lavalle no es rentable tener un transporte exclusivo, ¿no? Porque es poca gente, son pocos pasajeros. Ahora, si lo integrás con Dolores, Tordillo, La Costa, donde hay 110.000 o 100.000 de habitantes que hay, perfecto. Va a ser rentable para una empresa. Y lo mismo sucede con el agua no es lo mismo hacer una inversión o ampliar un espejo de agua, por decirte algo, en lo que es el Canal 2 y surtir de ahí a las carencias que puede tener el partido de la costa, por supuesto va a ser más rentable. Y después, el tema de... Yo he viajado en avión de Buenos Aires a Santa Teresita cuando existía la pista esa de aviación, sí. En una empresa que ya no existe más, que era LAER, creo. Y bueno, hoy no se viaja. Bueno, eso es retroceso. ¿Por qué? Porque no se ha mantenido, porque no sé qué ha pasado. Y hoy, qué sé yo, viajar en avión no es un gran logro. No, es una necesidad básica prácticamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Y lo mismo si querés que te agregue algo más, sí, lo mismo es el sistema de los residuos sólidos urbanos. Justamente eso, porque la Valle tiene un camión por día, más del 95% de la basura que se trata o que se destrata en General Lavalle proviene del Partido de la Costa, y no existe una comunidad solidaria que integre a ambos municipios para solucionar el problema. Son cuestiones, personalismos que se tratan de imponer y que no sirven, no llegan a nada, en definitiva. Se sigue perjudicando a la localidad de Pavón, amontonando basura una sobre arriba de la otra, dañando las napas. Pero hace poco, doctor, vimos en las redes sociales, conjuntamente, ¿no? Creo que lo publicó Marcela Paso, con Juan Pablo de Jesús, que estuvieron en Pavón, en una planta de reciclaje. Me resultó extraño no verlo, doctor. No fui invitado y desconocía que había ocurrido eso. No, si quiere después le paso por privado la foto, pero digo, ¿no? Es su región y... Está bien. Muy extraño, ¿no? Son fotos, pero con una foto no solucionamos nada. Acá hay una ordenanza que solo nos ha traído juicios por querer regularizarlo. Hay un proyecto en la gestión anterior de la gobernación de expropiación que no se ha tratado. Hay dos proyectos, uno hoy en la actual gestión, uno en diputados, otro en senadores, que tampoco han sido tratados. Hay una declaración de interés de los diputados de la Nación para que eso se trate. Y bueno, es así, eso es lo que ocurre, nada más. Doctor, ¿y qué expectativas tiene usted de conseguir que se modifique esa actitud en poco tiempo? Porque esto ya es intolerable. Y deberemos seguir aprendiendo, deberemos seguir sufriendo. Los países de Europa tuvieron 400 años de guerras. Sí. Y bueno, hoy han logrado algo. Nosotros tendremos que seguir sufriendo más pandemias, miseria, exclusión, pobreza,
Y bueno, en algún momento la civilización avanza y aprende y progresa. Doctor, ¿cómo Bueno, está? esperemos seguir con vida para poder ver cuándo avanza, ¿no? Porque sinceramente estamos cada vez más en el fondo Yo del lago Ness. me conformaría con una sola cosa, con mejorar la educación en esta zona. Doctor, ¿cómo Bueno, está la acá me educación? llega un mensaje, discúlpame Daniel, me llega un mensaje de una oyente, Susana de Pavón, que me dice que también estuvieron Juan Pablo de Jesús, diputado, con Marcela Paso, visitando el mismo día lo que es el puerto de General Lavalle. No sé si también, quizás tampoco estaba invitado. No, sí, me enteré de eso, pero bueno, no sé, son visitas que se hacen que uno tiene que agradecer, que en definitiva que se interesen por General Lavalle, y máxime que es un diputado de la provincia, para que si tiene que promocionar o impulsar y solucionar alguna de las carencias, pero bienvenido sea. Acá Pero usted como no, hoy intendente por... no tuvo la posibilidad de que el diputado vaya al despacho a saludarlo, aunque sea a hablar, a plantear, a ver la No, problemática. bueno, pero bueno, tal vez fue un día sábado y yo me enteré por las redes sociales. Qué salida Bueno, elegante, doctor. Es realmente una perdón la Verónica. risa, disculpe, Pero es una Verónica la verdad que española del mejor arte taurino. Es espectacular. Muy bueno. doctor, pues, yo le voy a hacer, no sé, de mi parte la última, no sé, Cantoni, y vamos también después a ir liberándolo al intendente, que debe tener miles de cosas que atender, urgentes. Pero, ¿usted sigue siendo del PRO, señor intendente? Yo nunca fui del PRO. Y ya te equivocaste una vez, porque sé que otra vez también me asignaste esa caracterización. No, yo no. A mí me molestan a veces esas etiquetas. ¿Afiliado de qué? ¿A algún partido político? Me considero, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Yo fui llevado a la intendencia por el Partido Radical, pero yo no pertenezco al Partido Radical, no estoy afiliado, y creo que yo fui elegido por una mayoría de lavallenses para que gestione para ellos. Y realmente no considero que deba, yo creo que la persona que está gestionando un puesto ejecutivo Sí. tiene que dedicarse a todos aquellos, a toda la comunidad, con independencia porque igual no sabemos quién nos eligió, si fulano, mengano o sutano. Entonces uno tiene que gestionar para todos. Perfecto. Y los partidos políticos son mecanismos, son organizaciones que existen para los comicios que se dan cada 2 años, por lo menos en nuestro país. Y bueno, y ellos son los que organizan y son los que seleccionan a los que deben ser candidatos. Punto. Doctor, por mi parte la última pregunta y quizás la que encierra mayor expectativa de futuro. ¿Cómo ve la educación en la zona? Bueno, el yo sistema educativo... le termino la pregunta yo si quiere. Ya está, ahora lo apago. Doctor, lo que a mí más me preocupa es la educación en la zona, el desastre que se está provocando aquí en la Argentina por la intervención de los factores sindicales y la errática política educacional, que significa que estamos en los últimos lugares casi en un semi-analfabetismo. ¿Cuáles son las medidas críticas, pequeñas, que podemos aplicar rápidamente en la zona? ¿Cuáles son esas medidas que podemos rápidamente aplicar para mejorar la educación en la zona? A ver, convengamos una cosa. Yo estoy a cargo de un municipio de la provincia de Buenos Aires. El sistema educativo
depende colateralmente del municipio. ¿Por qué? Porque se bajan fondos, que es a sugerencia del Consejo Escolar o de la Jefatura Distrital, se dirigen a aquellos lugares que son demandados para hacer alguna reparación o alguna... Pero el sistema educativo lo maneja la provincia. Sí puedo tener críticas. Creo que debe fortalecerse el sistema público de educación. Yo me he educado en la educación pública desde el jardín de infantes que empezaba a existir cuando yo iba, hasta la universidad que terminé en el sistema público. No te creas. Pero bueno, yo creo que hay que fortalecerlo. Creo que tiene fallas, como tienen fallas otros organismos del Estado. Yo entiendo que en relación a los sindicatos en el sistema educativo cumplen una función que es defender a los trabajadores de la educación. Por supuesto que esa defensa debe trabajar, además de defender a los trabajadores, debe defender esa educación pública que ellos llevan adelante, porque ¿cuál es la política del sistema educativo que ha configurado la República Argentina? ¿Y dónde empieza? Empieza en el guardapolvo blanco que iguala, Exacto. Que es un mecanismo de integración de todas las clases sociales. No importa de dónde vengas, sino que tenés el derecho a la educación. Correcto. Y bueno, tal vez haya que recrear, tal vez haya que recrear algunas ideas sobre el sistema educativo que tal vez sean del pasado, pero a lo mejor es bueno releerlas y ver si en algunos aspectos no nos hemos desviado. Doctor, hubiera sido lindo que el diputado vaya a, particularmente, ya que se tiene que ocupar de las cosas provinciales, a visitar las dependencias que corresponden a la provincia de Buenos Aires para algún tipo de gestión. Un último detalle sobre educación, doctor. ¿Existe alguna forma... igual de hecho. ¿Existe alguna forma en la cual el intendente o usted en su cargo pueda disminuir el adoctrinamiento que toman los docentes sobre el adoctrinamiento que hacen los docentes en las clases, en los cursos primarios, por ejemplo, que yo he visto y tengo fotografías del adoctrinamiento que se hace en una escuela de Pavón? ¿Puede el intendente actuar de alguna forma como para disminuir ese problema? El mejor control. ¿Quiénes forman lo que se denomina comunidad educativa? Los docentes, los padres y los alumnos. Creo que esos sistemas que vos llamás de adoctrinamiento de los alumnos tienen que estar controlados por las autoridades educativas y por los mismos padres. Los padres son los que tienen que intervenir y en todo caso hacer las denuncias concretas, porque lo cierto es que me parece que es imposible estar atrás de lo que dicta cada maestro, cada docente, o que hace en su clase o en su división, no sé, del sistema educativo. Me parece que el mayor control que lo deben tener son los mismos padres, parte de la comunidad educativa. Perfecto. Sí, tienen que hacer la denuncia correspondiente. Doctor,
A mí me encantaría en otra, pues sé que tiene mucho que hacer y estoy más que agradecida de que haya salido y que se haya puesto a nuestra disposición para poder salir hoy en la posta de la costa y General Lavalle por Radio Contacto 98.9, muy agradecida. Y la verdad, me encantaría algún día, cuando pueda, volver a sacarlo y charlar específicamente sobre la situación económica que ha sabido resolver con respecto a las pymes que tiene. Vemos un crecimiento inmenso desde el Partido de la Costa, por lo menos en mi visión, con respecto a esta posibilidad de dar mucha fuente de laburo, permitiendo a pequeñas y medianas empresas que estén hoy del otro lado de la ruta, como decimos nosotros, pero pertenece a la General Lavalle, ¿no? La verdad que ha sido impresionante el crecimiento que se ve con respecto a eso, y por ahí nos gustaría ver que nos cuente sobre esa situación. Pero si quiere lo puedo responder ahora, si es que no tiene, si tiene tiempo, y si no, lo dejamos para otra, porque es muy extenso y profundo el tema. Pero es muy importante el crecimiento y el trabajo que ha hecho. Es importantísimo, es importantísimo. Sí, como no, yo estoy a disposición para cuando quieras. Poné el día, la hora y el lugar y yo estoy... Esperemos poder tenerlo ahí. Igual, en definitiva, es un tema que hay que rastrearlo también y remontarse a lo mejor para saber por qué un partido de la costa tiene 100 y pico mil habitantes, Lavalle tiene 6.000, 7.000. Esas divisiones que se hicieron en alguna época oscura de nuestro pasado y por un acto de un gobierno no democrático, y que a lo mejor fue un diseño medio traído de los pelos. O a propósito, sí. Le dieron a un partido. Y bueno, hay que empezar a bucear por ese lado y ver la explicación. Y tal vez, no sé, en algún momento haya que modificar algo. Por supuesto que nosotros, lo que vos decís es producto de un rebalse, de un territorio estrecho que tiene que buscar espacio. Sí. Exacto. Si no tiene espacio, no se puede desarrollar. Por eso el concepto de regionalización. Por eso es fundamental para nosotros la regionalización. Tal cual. Para el Partido de la Costa. Si no hay regionalización laboral y productiva, no podemos resolver nuestros problemas de crecimiento. Y aparte en esta década ya es como que ya está, ¿no? Ya habría que empezar a juntarse y a hablar de otras cosas mucho más serias que las necesitan con urgencia ambas regiones. En realidad no solamente General Lavalle, y bien mencionó usted Tordillo, y otras localidades que han sido discriminadas, vamos a decirlo así de alguna forma, en la parte política. Muchas gracias por salir al aire, que tenga usted un buen día, gracias por estar con nosotros y darnos la posibilidad de charlar, y también para que los vecinos puedan escuchar su pensamiento. Doctor, bueno, muchas gracias muy agradecido. Y un saludo a la audiencia. Un saludo a la audiencia y al equipo que ustedes conforman. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahí pasaba, la mañana.